Aquí están, como todos los miércoles, en esta mesa de expertos de opinión pública. Paco Abundis, ¿cómo estás? Paco, Javier Márquez, ¿cómo estás? Javier, sufragio efectivo, sí reelección. Quiero plantearles primero este tema. ¿Qué tanto los mexicanos estamos a gusto con el tema de la no reelección? ¿O qué tanto hay de interés o de proclividad por una reelección? Cuando lo pregunto, el término reelección, al igual que otros como privatización, te genera animadversión y en automático la gente es un rechazo natural. Te responde que no deben dar en niveles de, digo, como ya no era tema, hace mucho que no lo preguntamos, pero estaba como en niveles de 60 en contra. Pero cuando cambias esa palabra, cuando cambias el encuadre y dices, ¿usted estaría en favor, en contra de votar nuevamente por su presidente municipal o por su gobernador si hiciera? Eso sí. Esa es otra cosa. Y la gente te dice que sí. O sea, el problema es la palabra. La palabra tiene una carga, tiene una connotación muy negativa. Y la presidencial también, ¿no? Digamos que como que sí a los ciudadanos, creo que cuando se les pregunta reelección presidencial, siguen teniendo presente, creo que las clases de historia de por qué la revolución se llevó a cabo y el manifiesto maderista. Pero cada vez se está volviendo más común el rechazo en general, no sé si tú lo has registrado también, Paco, pero el rechazo en general en cuanto a la reelección se ha ido disminuyendo y se explica en gran parte porque los ciudadanos sí ya están observando que sus autoridades se pueden reelegir, las locales me refiero. Sí. Entonces se ha disminuido el rechazo en general, tampoco lo he medido en últimas ocasiones con respecto a si permitiría la reelección presidencial, pero la verdad es que tengo la impresión, habrá que verlo, que también la revocación de mandato y las preguntas que hacemos sobre si usted permitiría que López Obrador continuara o no en el poder, siendo presidente, pues también creo que podrían tener un efecto de encuadre, como le llama Paco, con respecto a lo que ocurre con la reelección presidencial. Pero ha habido una preparación, así como hubo una preparación durante mucho tiempo para reducir esta actitud nacional de mexicanizar toda la industria energética, primero con el petróleo, después con la electricidad, y poco a poco se fueron abriendo espacios. Así se han ido abriendo espacios para la reelección con diputados, en el Poder Legislativo, con presidentes municipales y hasta hace poco tiempo Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Valentino, es que habla como Charlie, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo dijo en la Cámara de Diputados, hablando de su propio caso, sufragio efectivo, sí reelección, en la reelección a la cual él aspiraba en San Lázaro. Entonces, yo creo que poco a poco, este es un país gradualista, ¿no? Poco a poco se van empujando las cosas para ir abatiendo lo que alguna vez fue intocable, como el petróleo es nuestro. Ahora, esas cosas, ¿no? La figura ya existe y como dice Javier, ¿qué pasa con muchas otras leyes? Una vez que son ley, pasó con el aborto, ¿no? Sí. O con matrimonio del mismo sexo. Matrimonio de personas. Una vez que es ley, la gente va cambiando su actitud porque asume que la ley es un referente. Entonces, aunque no sea no tengamos legalmente la reelección presidencial, ni la de gobernadores, ya tenemos la de diputados y la de alcaldes. Ahora, este artículo 83 viene de la Constitución del 17 y como son muchas constituciones, responden mucho a condiciones de momento, coyunturas. Yo pensaría que el artículo 83 sí está absolutamente obsoleto y es muy anacrónico. A mí no me asusta el tema de la reelección en absoluto, pero asusta todavía a muchísimas personas pero es un instrumento de la democracia, realmente un proceso de reelección. Ahora no olvidemos que se cambió primero, o sea, para cambiar el 83 fue importante cambiar primero el 82, que ya lo cambiaste. Pero no tenía que ver. No tiene que ver, pero eso. Sí, tiene que ver en cuanto a que son modificaciones que tiran conceptos antes intocables. El 82 tumba el concepto creado por Limantur. De la extranjería. ¿Quién puede ser presidente? La extranjería de los padres, ni siquiera de uno. Pesado, ¿no? Ahora creo que en automático eso nos llevaría a la reflexión de los 6 años.
Exacto. Porque la mayor parte de las democracias que hay reelección limitada además son presidencias o mandatos de 4 o 5 años. Pero Sí. una reelección de 6 años... De hecho, Francia tenía reelección con un periodo de 7 años y lo han modificado, porque, bueno, si 6 años pareciera mucho, 7 años era una locura. Un presidente de 14 años es un desgaste enorme que hay. Pero efectivamente tendría que llevarnos a otra discusión, que no estamos en esta discusión, pero sí es cómo se plantea y entrarle a esta discusión. Y en cómo entrarle creo que es muy importante. Digo, sí existe la ventaja, como bien dices, la reelección es un mecanismo democrático, al menos de rendición de cuentas parece ser, y no se ve mal, digamos, fuera. Tiene una llave de acceso quizás, ¿no? Lo que sí es importante, creo, dentro de estos mecanismos de cómo lo discutimos es si aplicaría o no al presidente que está en turno. Generalmente este tipo de leyes se pasan bajo el velo de la ignorancia. Es sin el que esté, sin que le aplique a Es ellos. hacia el futuro, precisamente para evitar este tipo Ocurrió, de hecho, incluso con lo de los diputados, por otras razones. Por otras La razones. siguiente. Creo que fue por unas razones más políticas, pero bueno, sí ayuda muchísimo a consensuar el tema de la reelección, el hecho de que quien lo plantea no tenga la posibilidad de hacerlo. Yo creo que Pero es una discusión que sí habría ¿cuál- que tener cuál? y yo creo que sí tendríamos que avanzar hacia ¿Cuál eso es el también. cuál es el otro asunto intocable que terminó tocándose de manera excesiva? El artículo 130. El artículo 130 excluía de la vida pública, cívica, a las iglesias. Hoy las iglesias reparten la cartilla moral. O sea, Ya hay varios, ¿no? Digamos que el periodo revolucionario nos heredó tantos, pero tantos temas tabú, en educación, en religiosidad, todos los temas nacionalismo. que alguna gente consideró intocables, otros consideraron tabú y otros consideraron principios pétreos de derecho constitucional, ya se acabaron en México. Salinas tumbó las leyes de reforma, se acabó, al menos en el asunto relacionado con las iglesias. Y el artículo 27, bueno, pues se cayó con la reforma energética. Y el artículo 3º, pues ya quién sabe qué tanto le han metido la mano. Elegido también. Y ¿no? el ejido desapareció. ya puedes vender los 27 ejidos, ya puedes hacer lo constitucional. que quieras, ¿no? Y en el artículo Que lo quieren 123, regresar. Hay unos que quieren cambiar, y hay unos que quieren evolucionar y otros que quieren regresar. Regresar a como el los- 27 constitucional. Entonces, Que hay una corriente para que se revierta el reparto, ¿no? reparto agrario. Yo imagino que sucedería eso en este país. Pues tendrían decenas de desarrollos turísticos y de propiedades. Sacas tus títulos de propiedad. Como en Colombia, que son entonces, títulos de la colonia, pero sí hay muchas cosas que están modificándose. Y una parte que quiero que toquemos es el lenguaje sobre ciertos temas. Ha habido mucha discusión y polémica, Memes. memes sobre sobre esta frase, este discurso del presidente López Obrador en Tamaulipas, cuando al hablar de cómo enfrentar a la delincuencia organizada, en realidad decía, es fuchi, guácala, es como que la corrupción, hay que se vaya. Ahora, este tipo de lenguaje, y se los pregunto, en las condiciones actuales, ¿sigue teniendo una buena penetración en el electorado? Yo creo que está en el límite del tema. Pero nada más, último capítulo de reelección. Esto nos obliga a también debatir o pasar en automático reelección de senadores y gobernadores, que habría que discutirlo también, ¿no? Pero yo creo que puede ser el límite del modelo de comunicación, porque los términos que utilizó se prestan a la trivialización de otra discusión. ¿Qué es lo que sucedió? Que debería ser muy seria, ¿no? Y cuando tienes ese mismo día o ese mismo fin de semana, enfrentamientos en Michoacán, de hecho aparece me parece muy buen reportaje en El País, que describe todo lo que está pasando en Michoacán, ¿no? Pero tienes eventos en todo el país y lo dice además en Tamaulipas. Entonces creo que para la gente que ha sido afectada por la violencia,
pues no lo toma como... Para los que lo han sido, y creo que también para incluso los que no, digo, muchos que vivimos en zonas que desafortunadamente no tienen los problemas de seguridad que ocurren en ciertas zonas del país, creo que el consenso de cómo abordar el tema de inseguridad, digo, no estoy calificando lo que se observa en las encuestas, sí es mano dura. La gente sí cree que combatir con mano dura es la salida. No está muy de acuerdo con el enfoque de López Obrador en el discurso de López Obrador, no necesariamente las acciones, pero en el discurso de hay que atender a la delincuencia desde la raíz. Creo que esto raya en la parte del desde la raíz porque tiene un fondo del familiar, digamos, además de coloquial familiar de esta participación que ha repetido que deberían de tener las madres, ¿no? Con las familias que tienen ahí a personas en la delincuencia. Fuchi, guácala, pórtense bien. Este tipo de mensajes parecen contradecir cuál es el medio con el que se puede combatir la delincuencia que comparten la mayoría de las personas, al grado de trivializarse. Parecería que entonces la política de López Obrador es nada más decirle pórtense bien. Pero y la gente ya lo ve como no creo que esta sea la solución. Que este lenguaje, más allá de lo coloquial, le genera simpatías personales al presidente, aunque el presidente esté saboteando la seriedad de los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada. Yo, cuando dice el presidente, piensen en sus mamacitas, en sus madrecitas que sufren, yo automáticamente veo la carta que le manda la mamá del Chapo Guzmán al presidente para que desde el sufrimiento materno traigan a su hijo a México, porque ¿por qué lo tienen en Estados Unidos? Y creo que Salvador Díaz Mirón podría reescribir aquel famoso poema de mamá, soy narquito, no haré travesuras, ¿no? Entonces, eso yo creo que le genera simpatías al presidente. Siempre le ayuda. Por eso lo hace, porque es el frijol con gorgojo, exacto, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso creo que tienes amplios sectores de la población que han sido muy afectados, que están, digamos, en su cotidianeidad, están sufriendo esta violencia, que la han vivido. Y entonces creo que no estoy bien seguro que necesariamente estos términos o da la impresión de que no tome el problema con la dimensión o con la seriedad. Podría pensar en que esto, si estuviera pensado como un diseño, podría tener una respuesta, que es, una vez que yo pedí esto y no sucedió, me puedo permitir ejercer cierto nivel de violencia justificada en algún sentido. Vamos a un corte, pero aquí regresamos con la mesa con Javier Márquez y con Paco Abundis. Y yo les pregunto, ¿qué tanto piensa la gente que estos atentados fueron autoatentados? ¿Qué es lo que piensan? En una encuesta mundial en 17 países, sucede que en México somos de los países que consideran más que podría haber sido el gobierno de Estados Unidos el que la originó. O sea, somos dentro de todo el conjunto de países los que más creemos que esto fue el presidente George W. Bush el que lo hizo. No, algunos en Medio Oriente, Turquía, lo cree más todavía que nosotros, pero nosotros estamos en un 31-30. Pero es interesante cómo países de Medio Oriente creen que fue Israel, no necesariamente Al Qaeda o Estados Unidos, y los países de África parece ser que son los que tienen más credibilidad en que fue Estados Unidos. Mira, lo único bueno de estas conmemoraciones es que nos regalan por parte de los presidentes minutos de silencio, lo cual es una belleza, ¿no? Ahora, el 19 de septiembre, aquí en México, vamos a disfrutar. Digamos, ¿Tú qué crees? ¿No? Ahora, es muy bueno eso, ¿no? Regreso. Javier, ¿qué tanto los mexicanos somos proclives a creer en lo que no es real? Hay algunos estudios en Estados Unidos. Yo voy a hacer la comparación. En Estados Unidos cerca del 55% de las personas creen alguna teoría de la conspiración.
En México recientemente empiezan a haber cada vez empieza a haber más mediciones sobre este tema. Hemos detectado, al menos en las encuestas que realizamos en Buendía y Laredo, 55% de las personas que creen en alguna teoría de la conspiración. La más extendida, por mucho, es la de que las vacunas en realidad no existen y que en realidad son un método de las farmacéuticas para llegarse de dinero. Eso ya y es un gran problema, además. En Europa y en Estados Unidos. Aquí en México está cerca del 45%. Y bueno, y existen otras Y teorías. esos creo que hay como 20 de superradicales. Muy probablemente porque un 20% creo que también creen en fake news que son muy radicales. El ejemplo que ahorita estaba poniendo era que el gobierno de Estados Unidos creó el virus del SIDA con fines políticos, o por ejemplo también que el cambio climático es solamente un invento, ¿no? O sea, en el mundo es la teoría de la conspiración. Sí, yo miré un poquito más alto. Nosotros tenemos mediciones más alrededor del 60, ¿no? Okay. Estaría, por ejemplo, hace poco tú te preguntabas cómo estaba lo de Colosio, ¿no? Que es de los casos más oscuros que tenemos, ¿no? Ahí sí la teoría de la conspiración aplica, Claro. ¿no? Se te va a niveles de 70, que fue el propio gobierno. Yo creo que depende mucho del tema, pero sí hay, entre menos información, mayor prejuicio y de pronto, como el caso de las vacunas o el SIDA, pero sí tenemos cierta proclividad a creer en la conspiración. Este tema en particular me parece interesante, como no sé si habla necesariamente de nuestra, digamos, de qué tanto conspiramos o creemos que otros conspiran, o de Estados Unidos. Paco Abundis, Javier Márquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Edna, muy buen día. Rafael, nos quedamos